Opositas.com presenta Píldoras Psicotécnicas con Cristina Albalá. Muy buenas, bienvenidos a mi canal de Píldoras Psicotécnicas. Soy Cristina Albalá y vamos a ver a continuación las operaciones con fracciones. Te animo a suscribirte al canal si no lo has hecho ya y dejarnos un like si te gusta el vídeo. Bien, nos centramos en operaciones con fracciones. Ya en una píldora anterior estuvimos trabajando en las operaciones con números enteros y para comenzar a verlas, quiero que recordemos ese diagrama donde vimos el conjunto de los números reales. En la anterior píldora estuvimos trabajando esos números enteros, naturales y negativos, y en este caso vamos a trabajar los números racionales. Para hablar de fracciones, operaciones con fracciones, vamos a distinguir entre la suma y la resta y posteriormente la multiplicación y la división, y veremos unos conceptos que también nos van a ayudar a hacer frente a cualquier problema de cálculo. Bien, nos centramos en primer lugar en las operaciones con fracciones con mismo denominador, centrándonos en la suma y la resta. Si nos encontramos un ejercicio en el cual nos dispongan distintas fracciones que tengan mismo denominador, ya estemos sumando o restando o ambas, quiero que tengamos en cuenta que se mantiene el mismo denominador, como podéis ver en esos ejemplos, y se opera con los numeradores. Se suman si estamos sumando, se restan si estamos restando. Y cuidamos cuando aparecen fracciones, que aun teniendo igual denominador, los operadores pueden ser positivo y negativo. Respetamos la regla de los signos. Nos vamos ahora a la suma y resta de fracciones con distinto denominador. Aquí tenemos que introducir un nuevo factor. Cuando estamos hablando de fracciones que tienen distinto denominador, para sumarlas o restarlas, tenemos que utilizar el mínimo común múltiplo. Recordamos, en otra píldora hemos hablado de cómo se calcula el mínimo común múltiplo de distintos números. Cogemos todos los números comunes y no comunes elevados al máximo exponente. En ese ejemplo que tenemos ahí, un quinto más 4 tercios más un medio, tenemos de denominadores 5, 3 y 2. En este caso es muy fácil porque entre ellos no son múltiplos, con lo cual basta, es suficiente con multiplicar los 3. 5 por 3, 15, 15 por 2, 30. Ese va a ser nuestro mínimo común múltiplo. Y ahora jugamos dividiendo el denominador común entre cada uno de los denominadores y el resultado lo multiplicamos por el numerador. De tal manera que 30 entre 5 es 6, 6 por 1, 6. 30 entre 3, 10 por 4, 40. Y 30 entre 2, 15 por 1, 15. Ahora sí, sumamos, restamos lo que nos estén pidiendo. Pero recordar que, en este caso, sumar y restar fracciones con distinto denominador, tenemos que tener en cuenta el mínimo común múltiplo. Muchas veces, cuando estamos ante cualquier ejercicio psicotécnico, lo que nos cuesta en este caso es cómo realizar el mínimo común múltiplo. Yo animo a ver otras píldoras, a practicarlo y a preguntar cada detalle que no se entienda. Vamos a dar un paso más. Hemos visto la suma y resta y ahora vamos a trabajar la multiplicación y la división. Justo me acabo de acordar que cuando estamos trabajando la suma y la resta, imaginar que en un determinado ejercicio nos ponen, por ejemplo, 2 tercios más 4 quintos más 7. Ese 7 en el denominador tiene un 1. ¿Qué ocurre? Que no se pone. Cuando se haga el mínimo común múltiplo, ese denominador común también lo tenemos que tener en cuenta para ese 7. Ahora sí, vamos para la multiplicación y división de fracciones. Multiplicación de fracciones, fácil. Multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Fijaros en el ejemplo. 6 quintos por 2 novenos. 6 por 2, 12. 5 por 9, 45. Repito, multiplicar fracciones, multiplicamos numeradores y multiplicamos denominadores. Tener cuidado con lo que acabo de comentar en referencia a la parte anterior. Si tengo 6 quintos por 3, en ese caso ese 3 en el denominador también tiene un 1, con lo cual cuidado al hacer esa operación. En el caso de la división de fracciones, recordar lo de multiplicar en cruz. Cuando multiplicamos en cruz, como muestra en el ejemplo, 3 séptimos dividido entre 2 octavos, tener en cuenta 3 por 8 lo ponemos en el numerador, 24, 7 por 2, 14, lo ponemos en el denominador.
Cuando estamos viendo multiplicación y división de fracciones, os animo a preguntaros algo, a ver si tenemos esos conceptos claros o si nos suena o no. ¿Conocemos el concepto de fracción irreducible? Una fracción irreducible es aquella que ya no se puede simplificar más. Por ejemplo, 2/3. Si tenemos, por ejemplo, 4/6, 4/6 no es una fracción irreducible. ¿Por qué? Porque todavía se puede simplificar más. Cristina, ¿cómo se simplifican las fracciones? Para simplificar una fracción es suficiente con dividir numerador y denominador por un mismo número. Eso sí, cuidamos los criterios de divisibilidad, porque para saber entre qué número podemos dividir tenemos que tener en cuenta esto. De tal manera que 4/6 no es una fracción irreducible, sin embargo, si dividimos 4 entre 2 y 6 entre 2, ahora sí tenemos 2/3, que sí es una fracción irreducible. Y de la mano de esto, utilizamos el concepto de simplificación de fracciones, lo acabamos de comentar, y amplificación de fracciones sería lo contrario. En vez de reducir, de simplificar, estamos aumentando, amplificando una fracción. 2/3. Pues si queremos amplificar 2/3, pues podemos multiplicar numerador y denominador por un mismo número, el que queramos, para obtener una fracción amplificada. Si tenemos en cuenta estos conceptos, quiero que nos vayamos al concepto de fracción equivalente. De tal manera que si partiendo de una fracción por amplificación o simplificación yo obtengo otra, esas dos fracciones entre ellas van a ser equivalentes. Cristina, ¿qué significa que dos fracciones o cómo puedo saber que dos fracciones son equivalentes? Porque el producto en cruz de ambas da un mismo resultado. Fijaros en el ejemplo que pongo ahí en la derecha. 2/3 y 4/6. Nos preguntamos, ¿esas fracciones son equivalentes? Multiplicamos en cruz. Y además lo pensemos mentalmente, aunque ya esté escrito. 2 por 6, 12, 3 por 4, 12. ¿Son esas fracciones equivalentes? Sí. Utilizamos ese mismo concepto por si en algún ejercicio, que en los psicotécnicos es muy normal, de esos 4 términos A, B, C y D que estamos viendo ahí, nos omiten uno de ellos y nos preguntan cuál debe ser el valor de la letra D para que esas fracciones sean equivalentes. Utilizamos esa fórmula que tenemos ahí, producto en cruz. Ahora, otro tipo de cálculo derivado de las fracciones, de las operaciones con fracciones, el que encontráis en la izquierda. Fracción de una cantidad. Esto que aparentemente es sencillo, que lo es, conforme nos estamos enfrentando a cualquier examen psicotécnico, AGE, auxiliar administrativo del Estado, de una comunidad autónoma, Policía Nacional, Guardia Civil, sea cualquier examen que sea, este tipo de ejercicios son muy frecuentes. ¿Qué ocurre? Esto es lo básico que posteriormente pues, lo pueden ir desarrollando y complicando un poquito más como un ejercicio encadenado. Fijaros ahí, fracción de una cantidad, 3/5 de 1200. Para hallar los 3/5 de 1200 podemos hacerlo de dos formas. La cantidad la dividimos entre el denominador, 1200 entre 5, y el resultado lo multiplicamos por 3. Sin embargo, también podemos hacer lo siguiente. 1200 en este caso por 3 y el resultado lo dividimos entre 5. La operación es prácticamente la misma. ¿Qué ocurre? Que yo entiendo que es más fácil dividir un número pequeño que un número más grande, de tal manera que si yo divido 1200 entre 5, que serían 240, 240 lo multiplicamos ahora por el numerador, que sería 3. 240 por 3, tendríamos 720. Ya digo, esta es la base que luego nos va a llevar a otro tipo de ejercicios más encadenados. Tipo, calcule cuál es la 3/5 parte de la mitad del doble de 2200, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero si tenemos la base clara, no vamos a tener ningún problema en hacer frente a cualquier tipo de ejercicio. A continuación, pues para que pongamos todo esto en práctica, os propongo determinados ejercicios que, bueno, os explico ahí en la pizarra en base a lo que hemos visto anteriormente y os animo a que lo hagáis. Si tenéis cualquier duda, por favor, a través de los comentarios me la hacéis llegar. Tanto de esas operaciones de fracción de una cantidad como
el concepto de fracciones equivalentes. Aquí nos están pidiendo calcula el valor de X en cada caso. Y si recordamos los psicotécnicos, no olvidemos la base de estas píldoras, recordar que el tiempo normalmente va en nuestra contra. En este caso, quiero que el cálculo mental, pues que lo vamos a intentar agilizarlo en la medida de lo posible. Y para agilizar el cálculo mental, os animo a todo cálculo que tengáis que hacer, lo hagáis vosotros directamente sin utilizar ni calculadora ni dispositivo similar. De tal manera que en ese primer ejercicio, 3/5 igual a 6 partido por X, pensamos, ¿cuánto tiene que valer la X para que sea eso sean fracciones equivalentes? Pues multiplicamos en cruz. 3 por X es igual a 6 por 5. En este caso, 30. ¿Qué valor le vamos a dar a la X para que al multiplicar 3 por ese número me dé 30? 10. Entonces, aunque yo lo desarrolle ahí, quiero que tengamos en cuenta que estos ejercicios se pueden hacer perfectamente mentalmente. Ahí tenéis cada uno de los ejercicios con sus correspondientes soluciones. Creo que todo está más o menos claro. Recordar operaciones con fracciones. En primer lugar, suma y resta con mismo numerador. Muy fácil. Suma y resta con distinto denominador. Tiramos del mínimo común múltiplo. Ojo con el cálculo del mínimo común múltiplo. No lo confundimos con el máximo común divisor. Y por último nos vamos a multiplicación, división de fracciones y esos conceptos asociados que hemos comentado. Espero que os haya gustado la píldora. Ya digo, si os gusta, me dejáis un like y os suscribís a nuestro canal. Gracias. Y hasta aquí esta píldora. Esperamos que te haya gustado y te esperamos en las siguientes.